responsable de Tenerife Lab, ademais de presidente de FECED, a Federación de Empresas e Compañías de Danza, non? Do país. E nos ven a contar especialmente no campo da ética, o traemos aquí a este momento porque está xusto iniciando un proxecto que se chama Cuerpo de Valores, que ten que ver coa ética detrás da xestión das políticas culturais públicas, se non me equivoco, que aquí sí que hai que acotar, non? En donde está circunscrito, digamos, Cuerpo de Valores. Entón, isto te deixamos así que nos contes un pouco, despois da túa presentación subirán aquí Fernanda Barrio, Paula Quintas e Cris Vilariño para seguir un pouco con distintas cuestións en relación á ética e, por suposto, sempre abertas á participación como acabamos de ter agora. Entón, nada, con moitas ganas de saber máis de Cuerpo de Valores. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que no les estemos aburriendo demasiado, ¿no? Que la tarde se hace larga, pero vaya. Lo primero, daros la enhorabuena como sector, porque lo hablaba estos días con vosotras, que igual desde donde está una situada no se percibe porque no hay perspectiva, pero en realidad da mucha envidia ver cómo el sector de la danza en Galicia piensa, reflexiona, se articula, se organiza, se mueve, lucha, ¿no? Resiste. Y quiero poner en valor eso porque creo que es importante. Creo que es importante porque me parece un movimiento modélico, lo que hablábamos antes. Por otro lado, quiero, antes de empezar, recogiendo un poco la conversación de Rubén ayer en torno al concepto de la danza, a mí me gusta pensar que, igual que como dice Mateo Feijóo, el teatro es el espacio físico que acoge las propuestas escénicas, para mí la danza es el espacio crítico que recoge las propuestas de cuerpo y movimiento, no solo una disciplina o no solo una propuesta estética, sino que es un espacio sobre todo crítico, ¿no? A partir de ahí os voy a contar de forma rápida, para tampoco ir demorando mucho la cosa, qué es Cuerpo de Valores, ¿vale? Cuerpo de Valores, como veis ahí, es un proyecto sobre la ética en la gestión pública de las artes vivas, ¿no? De la danza, de las artes del movimiento, de las artes vivas. Es un proyecto que desde el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Tenerife solicitamos, armamos y solicitamos pues una serie de economías al Cabildo de Tenerife, luego al Gobierno de Canarias, en esa paradoja de que sea la propia Administración la que soporta un proyecto que piensa sobre las éticas en la gestión pública, y con la sorpresa de que de repente aprueban un presupuesto y podemos invitar a una serie de personas a que pensemos juntas y juntos sobre este tipo de cosas. Porque en realidad existe una ausencia total y casi patológica del discurso sobre la ética en nuestra propia práctica artística, como artistas que se relacionan con el cuerpo, con la danza, con el movimiento. Y que de repente yo siempre intuía, o llevo unos años intuyendo, que debajo de las buenas prácticas, antes de hablar de las buenas prácticas, hemos de hablar de la ética, ¿no? Hoy hemos de hablar de los valores, ¿no? Seguramente soltaré una serie de cosas que serán muy categóricas y me da igual, porque estamos aquí para rebatirlas, y fundamentalmente lo que voy a plantear son preguntas y puertas a abrir que yo desconozco. Y como yo desconozco esto, pues también he invitado a otra serie de personas a que pensemos juntas, ¿no? A Sabela Mendoza, a Yolanda Peralta y Lola Barrena, que son dos curadoras, historiadoras del arte de Tenerife, a Alina Ruiz Folini, que es curadora, artista argentina, que vive ahora en Portugal, a Santiago Albarrico, filósofo. ¿Y quién se me queda por ahí? ¿Quién se me queda? Alina, Santiago, Sabela, he dicho todas, Yolanda, Lola y Amalia Fernández y Juan Domínguez, ¿vale? Bueno, estamos reuniéndonos en el tiempo, estamos reuniéndonos ahora por Zoom, planteando una serie de temáticas con una metodología que sobre la marcha vamos diseñando con Sabela. Y finalmente tendremos un encuentro en mayo físico, presencial, quienes podamos en Tenerife, para poder hacer una apertura de todo esto. ¿Qué me lleva a poder plantear
o qué me lleva a plantear un proyecto así. ¿Vale? Primero, y creo que es importante y relevante como en mi trayectoria, la presidencia de la Federación Estatal de Danza en los últimos años. Si hay algo que es fundamental para poder cristalizar todo esto y llevarlo a algo concreto, físico, corpóreo, para que no sea una entelequia, es que nos tenemos que organizar, que tenemos que hablar, que tenemos que llegar a acuerdos y que tenemos que plantear unas líneas rojas. Es así, sobre todo frente o contra la administración pública. Esto es algo que siempre me gusta situar, lo de contra la administración pública, como citando a Chantal Maillard cuando dice que contra el arte no es para tirar el arte, ¿no? Es para soportarlo. Pues en este sentido, contra la administración pública también es para eso, para apoyarla, para soportarla y para hacer como contrafuerte, ¿no? Bien, esta idea de que yo performo la presidencia de FECED, ¿no? Durante los últimos, no sé, 3 años, me ha permitido estar presente con mi cuerpo en esos lugares de poder donde se toman las decisiones que finalmente afectan a las personas específicas y concretas que estamos aquí. Asistir a reuniones en el Ministerio, en el INAEM, con las distintas asociaciones, el trabajo sectorial, que es duro, que es de largo recorrido, me hace percibir que tanto en la parte, si hablamos jerárquicamente, ¿no? Tanto en la parte más abajo como en la parte más arriba de toda la estructura cultural de ese aparato, hay una desatención a la ética de un calado inconmensurable. O sea, y ahora os diré qué preguntas se me abren a partir de todo esto, ¿no? Pero he de reconocer que la experiencia durante los últimos años en la presidencia de FECED me hace como ponerme muy atento y muy sensible a esto, ¿no? Esa idea de que se te remueven las tripas, sí, se te remueven las tripas. Luego, esto lleva pasando muchos años, pero es verdad que en los 2 o 3 últimos años hemos asistido a una serie de avatares notorios y públicos, por ejemplo, en los cambios en las direcciones artísticas de Matadero, Canal, Conde Duque, a Ciudad de la Cultura, no sé, centros coreográficos, de una forma absolutamente, bueno, aleatoria, sí, discrecional, sin ningún tipo de criterio que esté conectado con el sector y sobre todo con algunos ejemplos, y aquí cuidado que no se pone el dedo sobre la persona, ¿no? Sino sobre sus conductas, que son clara y notoriamente amorales, en el sentido de que no responden a ningún ejercicio de cuidado o ética en relación al ecosistema, ¿no? Luego, por otro lado, yo hago la dirección artística del Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Tenerife, que es un proyecto que desde el año 2012 viene ofreciendo un contexto de cuidado máximo al artista, a las artistas, a los artistas y a sus procesos, a sus tiempos, economías, etcétera, y que durante este devenir de los años hemos pasado por diferentes relaciones con diferentes administraciones públicas. El proyecto ha dependido primeramente del Teatro Leal de la Laguna, que era un teatro municipal, como puede ser el Rosalía de Castro. Después de 7 años de trabajo de casi 200 artistas y compañías en residencia, en exhibición, en procesos de mediación viva, bueno, hay un cambio en la política, hay un cambio en el órgano de gobierno del ayuntamiento y nos dicen que nos encanta el proyecto, pero que vamos a apostar por el folclore, ¿no? Entonces nos despiden así. Hacemos un movimiento muy rápido para poder encontrar otro soporte económico y el Auditorio de Tenerife nos apoya durante un año y al llegar la pandemia sucede que una institución como el Auditorio de Tenerife se desentiende absolutamente de un proyecto que, digamos que económicamente supone para ese auditorio lo mismo que supone la carpintería de una ópera, ¿no? Es decir, que también hay como una relación con las administraciones de varios años que me hace ponerme en ese punto de sensibilidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando, bueno, yo pienso, necesitamos pensar juntas en estos términos de la ética, ¿vale? Yo no entiendo... No digo éticas, igual que no digo feminismos o no digo ecologismos.
¿vale? Digo ética. Y a partir de la ética hay una práctica que tiene que ver con los valores y con el ejercicio constante y permanente de cada uno y de cada una, ¿no? Entonces, con toda esta información, con todo este bagaje, con toda esta trayectoria, con las relaciones que me conmueven y que me ocupan, con mi cercanía también y con mi pertenencia a un colectivo que se preocupa por el cuerpo, que se ocupa del cuerpo, que trabaja desde el cuerpo, de repente yo planteo una serie de preguntas que me voy a saltar porque las hemos dicho aquí entre todas, pero de repente me aventuro a lanzar una hipótesis, ¿vale? Y la hipótesis es la siguiente. Si ya es evidente y claro que el sistema, llamemos, como dice Sueli Rolnik, ¿no? Logofalocentrista, tardocapitalista, farmacoterrorista, ¿no? Si ya está claro que este sistema básicamente atenta contra los cuerpos, es decir, que el cuerpo es un lugar de ataque directo, ¿no? ¿Cómo es que los artistas y las artistas que trabajamos con el cuerpo no somos el primer foco de atención y resistencia ante ese movimiento disgregador y ese movimiento que hace que además, y no casualmente, las prácticas de cuerpo y movimiento, la danza, siga siendo una práctica subalterna, abandonada, poco atendida, etcétera, ¿no? Esa es un poco mi hipótesis. La hipótesis sería que nosotras deberíamos estar en la punta de lanza a la hora de abordar y atender las éticas que tienen que ver con el cuerpo y, por lo tanto, de acoger de alguna manera todos los discursos o todas las problemáticas, también en términos de Dana Haraway, de seguir con el problema, de mantener el problema vivo, de pensar qué sucede con el cuerpo. ¿Y qué sucede con el cuerpo y con nuestra relación con otros cuerpos y con nuestra relación con el arte y con nuestra relación con las instituciones? ¿Vale? A partir de ahí, si aceptamos esa hipótesis, ¿no? o esa propuesta, ¿no? que deberíamos ser los artistas del cuerpo quienes estuviéramos asumiendo ese espacio de resistencia, pongo el foco hoy, ahora, en esos como tres elementos que nos articulan, que son el cuerpo, que es la práctica artística y que es la institución. Por ir un paso más atrás, un paso más abajo, un poco en esa metáfora del desenterrador de palabras, un poco más abajo de el código deontológico o del manual de buenas prácticas, ¿no? Es como, igual hemos de dar un paso para atrás para volver a conectar con qué es aquello que nos ocupa, ¿no? Entonces, en relación al cuerpo, quiero usar el término que usa Santiago Albarrico de recaer en el cuerpo, que me parece un concepto como prioritario, como muy hermoso y con muchas resonancias y muchas repercusiones a muchos niveles. Es decir, creo que hay una necesidad política de recaer en el cuerpo, de volver al cuerpo, de volver a generar como unas éticas, un pensamiento, una política desde el cuerpo, asumiendo que el cuerpo efectivamente es ese sitio subalterizado por este sistema, ¿no? Porque luego todo esto tiene repercusiones prácticas y concretas en la política y en la economía. Es decir, tenemos delante de nosotras un proyecto europeo con una línea presupuestaria que se llama proyecto de recuperación y resiliencia, ¿no? el NEXT, que ha sido, ¿no? el España puede, que pone encima de la mesa un montón de millones de euros para, por ejemplo, herramientas de digitalización en las artes escénicas, ¿no? Es como, cuidado, ¿no? Vamos a atender todas las posibilidades, pero no perdamos de vista que hay como un elemento que está permanentemente presente y vigente que tiene que ver con trabajar para eliminar la corporalidad de de lo que debería ser nuestro eje o el lugar desde el que pivotaran nuestras relaciones, incluso nuestra propia comprensión, ¿no? Como ontológica, relacional, ¿no? Sucede en este mundo en el que nos ha tocado habitar que
De hecho, hay una relación perversa entre la extracorporalidad y la subalteridad. Es decir, quien tiene más cuerpo son precisamente aquellas personas, aquellos seres humanos que en la cadena jerárquica del sistema capitalista están más abajo, ¿no? Por supuesto, los y las migrantes, por supuesto, las mujeres, por supuesto, el sur, ¿no? Todos los cuerpos que están sureados, los pobres. Es decir, hemos avanzado siglos y siglos y seguimos asociando la idea de cuerpo, ¿no? De mucho cuerpo, a esa idea todavía medieval de el contagio, ¿no? De la enfermedad, del pecado y de la pobreza, ¿no? Entonces, claro, yo pienso, hostia, nos estamos moviendo en unos términos de práctica artística en la que el cuerpo está en un lugar central. Y hemos de tener, de alguna manera, la conciencia de que el elemento, la materia prima con la que estamos trabajando, básicamente es esa materia prima que el sistema desecha continuamente, ¿no? De alguna manera. Tengo una chuletilla por aquí, me vais a dejar que mire, ¿vale? De alguna manera, la danza, la práctica de cuerpo y movimiento, la danza, yo creo que está en un momento de tomar no sé si de tomar un camino o de hacer una elección, pero sí que por lo menos de poner atención en si es una práctica que nos lleva a la huida del cuerpo o nos lleva a la recaída en el cuerpo, ¿no? Por eso a mí me gusta entender que la danza es una práctica crítica, en el sentido de que creo que es interesante que pensemos en la danza como una práctica que nos acerca al cuerpo y que no nos aleja del cuerpo, ¿no? Porque también en la espectacularización de la danza o en la gimnastización de la danza o en ese tipo de propuestas como súper, ¿no? Circenses, entre comillas, ¿no? O espectacularizantes, también hay algo que tiene que ver con huir del cuerpo, y hay que poner como esa atención ahí para hablar de las éticas y para ver cómo luego se construyen las normas, las políticas, las economías, etcétera, etcétera. Hay algo que tiene que ver también con la presencia y de lo que también hablaré rápidamente en relación a la institución, y es que es fundamental que en ese construir una ética o construir una ética desde el cuerpo y construir una ética común de estar juntas, no perdamos del punto de vista de estar presentes juntas, de estar con el cuerpo presente juntas, ¿vale? Antes hablábamos con José Paulo y en la comida de cuán importante sería que la persona responsable de este teatro estuviera físicamente con su cuerpo, ¿no? en este teatro para poder atender lo que pasa aquí y para poder de alguna manera resonar con algo vivo, con algo que no solo queda como en la fantasía o como que en un discurso romantizante, ¿no? Sino que, o sea, qué importante sería que esta persona estuviera aquí concretamente con nosotros, ¿no? Y la concejala de Cultura, ¿vale? Bueno, bueno, simplemente eso, era como esa idea que en relación al cuerpo y en relación a la ética del cuerpo, como que creo que es interesante volver a repensar esa idea de recaer en el cuerpo, de tomar la conciencia de cuál es la materia con la que trabajamos. Luego la segunda pata, que a mí me genera preguntas, es la que tiene que ver con cuál es el sentido del arte o de la práctica artística en este momento histórico, ¿no? Y aquí sí que voy a leer directamente un párrafo cortito de Sueli Rolnik en este libro maravilloso que se llama Esferas de la Insurrección, que dice: en el campo específico de las artes, el foco apunta ahora menos a las obras y a su desafío de problematizar el sistema del arte. Perdón, en el campo específico de las artes, el foco apunta ahora menos a las obras y a sus desafíos de problematizar el sistema del arte en su propio interior, y se desplaza hacia las siguientes preguntas. ¿Cómo resistir al despojo de la potencia de creación en el arte,
a su potencia micropolítica, y en el caso de las artes vivas o las que trabajan con el cuerpo más aún, cómo estrategias artísticas pueden intervenir en la vida social instaurando espacios para procesos de experimentación, su proliferación y sus devenires, y más radicalmente, cómo ayuda a liberar la potencia de la creación de su confinamiento en el arte, ¿vale? Y estas son preguntas que a mí me inspiran a la hora de entender cuál es el trabajo del artista hoy y cuál es el trabajo del artista de la danza hoy. También me ayuda a ir al siguiente punto, que sería el de la institución, ¿no? Pero me genera y me amplía, digamos, me ensancha el orden de pensamiento a la hora de plantearme cuestiones como esa idea de la mediación, esa idea del trabajo con la comunidad, del trabajo con la ciudadanía, en el sentido de realmente nos podemos permitir el privilegio de estar, no sé, como desconectadas o separadas de la vida cuando realmente yo creo, entiendo que la naturaleza del artista es ser resonante de todo lo que sucede en nuestro presente, ¿no? Recogiendo el pasado, mirando al futuro, pero estando conectados en el presente, ¿no? Y esto que sería un tema muy largo en relación a la práctica artística, sí que me lleva, sé que voy muy rápido, sé que me lleva al asunto de la institución, ¿vale? Al asunto de la institución pública. ¿Qué pasa con la institución pública? Porque en realidad, y como dice Santiago Albarrico también, la institución es lo que nos salva, la institución es lo que nos cuida, la institución es lo que construimos entre todos y entre todas para ofrecernos un marco de seguridad, de atención, de cuidado, ¿no? Pero observamos que una de las maniobras más finas y más bien trabajadas de este sistema en el que habitamos es que, y esto es relevante, la distancia entre el lugar en el que se toman las decisiones y los sujetos que nos vemos afectados por esas decisiones cada día es más ancha. Y esa es la institución pública, ¿vale? Creo que hay una reflexión en relación, y que se ha citado aquí, hemos hablado de muchas maneras, creo que hay una reflexión necesaria en cuanto a cómo abordar esa distancia que cada día parece más insalvable, ¿no? De qué manera nuestros cuerpos pueden estar más cerca de los lugares en los que se toman las decisiones que afectan a nuestra práctica. Estábamos hablando antes de cómo elaborar un código deontológico y hablábamos también del contexto y hablábamos de cuántas personas, quiénes participan. Y esto en realidad es como abogar y animaros también a la práctica asociativa directamente, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con estar presente en los lugares donde se toman decisiones que en última instancia nos afectan en nuestro día a día, que es fundamental y que es un trabajo duro, que ya digo, que es un trabajo muy arduo, que es un trabajo lleno de pesares y de frustraciones, pero que en realidad es un ejercicio de resistencia que no podemos soltar. Y no podemos soltar por dos razones. La primera, porque nosotras tenemos que hacer un movimiento para poder estar cerca de esos lugares donde se toman las decisiones. Y la segunda, porque el comportamiento común será más ético en el sentido de que todas las personas que configuran o que diseñan o que construyen los valores o los códigos que se derivan de esas éticas han de entender y sentir como propias qué es eso de lo que están hablando. Y esto es algo que en las conversaciones que estamos teniendo estos días nos contaba Amalia Fernández en relación a un proyecto muy bonito de Vipassana en el que nos contaba una anécdota, una historia que yo no os voy a contar, pero que lo que viene a decir es: yo no me puedo comportar de forma ética si no siento que esto en lo que estoy participando me pertenece o que yo pertenezco a esto. Y esto tiene que ver con salvar esa distancia. Y vuelvo a la pregunta, ¿no? De
¿por qué no está aquí la responsable de este teatro? Porque posiblemente le sería más fácil, y esto es un ejemplo, ¿no? Ya digo, ¿no? Porque sería mucho más fácil diseñar conjuntamente o pensar conjuntamente en éticas que tuvieran que ver con la responsabilidad, ¿no? Con esas tres, ¿no? Responsabilidad, corresponsabilidad, si de repente todas pudiéramos participar a un nivel un poquito más equilibrado de todas esas decisiones, ¿no? Pregunta Santiago Albarrico, ¿qué hacemos con el cuerpo allí donde el cuerpo ya no es capaz de controlar todas las fuerzas que lo atraviesan y que de alguna manera determinan su vida? ¿No? ¿Nos instalamos en el pesimismo? Pregunta. Y dice, el peligro aquí no es tanto el pesimismo, sino el cinismo, porque allí donde no controlamos nada de la ética terrestre, pero tenemos una ventaja sobre esa falta de control, lo más fácil es que nos volvamos cínicos. En las instituciones, que son aparatos de memoria, de saberes y de prácticas que acumulan gestos anteriores, se ha producido un aumento del cinismo porque es inversamente proporcional a la debilidad de los cuerpos. Cuando en realidad los cuerpos solo estamos protegidos por las instituciones. Frente al cinismo hay que defender una cierta ingenuidad con pesimismo que tiene que ver con la reivindicación de los pilares básicos de la ética. Es decir, la repetición de pequeños gestos que mantienen al propio cuerpo y al cuerpo de nuestras vecinas y de nuestros vecinos, ¿vale? Bueno, yo tengo aquí algunas chuletas más y algunos apuntes, no sé cómo vamos de tiempo. Pues cuando tú quieras terminamos para hacer 5 minutos de pausa, ¿Sí? pero si todavía tienes más... De todas maneras, seguimos contigo después en la mesa también. Así que como... Vale, solo voy a leer como 4 puntos Eso también es. bueno, que están rescatados también de las escrituras de Hannah Arendt, que tienen que ver precisamente con el mal menor o que tienen que ver con qué sucede cuando en una sociedad, cuando en un colectivo, ¿no? Cuando entre la ciudadanía y cuando no se dan ese tipo de éticas del cuidado, ¿no? Es decir, cuando no participamos en ese hacer o en ese decidir común, nos hemos acostumbrado a presenciar y sufrir desde la institución pública cosas, por ejemplo, como que, bueno, lo que decía del argumento del mal menor, ¿no? El argumento del mal menor deviene en un moralismo aséptico alejado de las circunstancias políticas. Quienes escogen el mal menor olvidan que están escogiendo el mal, ¿no? Y es algo que hablábamos antes en relación a que también el sistema nos propone normalmente dilemas perversos, porque solo nos da 2 opciones y no nos permite entrar en una reflexión profunda y tranquila sobre desde dónde construimos estas éticas, ¿no? También vemos en las instituciones esta idea de la teoría del engranaje, que tiene que ver con si no lo hubiera hecho yo, cualquier otro lo habría hecho, ¿no? Que es, por ejemplo, la respuesta que la exdirectora de Canal da en relación a Conde Duque cuando dice, bueno, si no me hubieran nombrado a mí, hubieran nombrado a otra persona, y para que nombren a otra persona, pues ya me conocen, que me nombren a mí, pero no hay ningún tipo de dilema moral ni de dilema ético, ¿no? Por ejemplo. Todo aquel que participa de algún modo en la vida pública está comprometido de un modo u otro en las actuaciones del régimen como un todo, ¿no? Hemos de pensar también que en cualquier nivel de la institución pública, como que es un lugar desde el que mirar también a la hora de pensar en las éticas, no es más relevante la directora del INAEM que el señor o la señora o no es más determinante que el señor o la señora que programa en un pequeño pueblo de 6.000 habitantes. Cada uno en su contexto y en su proporción. Bueno, hemos de trabajar a ese nivel también para poder hacer partícipes a estas personas en esa reducción de la distancia que nos separa, ¿no?
Y el último punto que voy a nombrar es esta idea de que detrás de la detrás de la reticencia a juzgar, se oculta la sospecha de que nadie es un agente libre y de ahí la duda de si todo el mundo es responsable o si se puede esperar que responda de sus actos, ¿no? Que es esta idea también de, bueno, en realidad todos somos culpables, ¿no? Que es esta idea también de, bueno, en realidad no puedo hacer nada, ¿no? En realidad no nos hemos visto abocados a esto, ¿no? Hemos elegido esta profesión, que también es una idea como muy romántica y que nos aleja de la búsqueda de soluciones concretas ante situaciones concretas como nos ha presentado Fátima, ¿no? Con mucha claridad. Es decir, también hay que dar un salto, hay que salir de esa idea recurrente de que, bueno, estamos en un destino, hemos elegido ser artistas y estamos en un destino implacable que no nos va a permitir salir de este lugar. Bueno, desde ahí simplemente, pues, no sé si es una apelación, una invocación a trabajar más en términos de imaginación que de fantasía, ¿no? Más en términos de poder pensar en cómo acercarnos a una nueva realidad, desde esta nueva realidad, ¿no? Sin pensar en grandes movimientos como fantásticos que realmente nos alejan del otro, no nos acercan al otro, y cómo realmente proponer un movimiento ético que parta de la comunidad, que nos permita organizarnos y, como volví al principio, ¿no? Sentir que hay una comunidad que desea hacer cosas juntas, que se quiere organizar para hacerlo y que además quiere estar en lugares en los que poder tomar decisiones en última instancia, ¿no? Yo tengo una pregunta simplemente antes de cerrar, o cualquiera que pueda entrar ahora. El cuerpo de valores es un proceso, como tú dices, que simplemente pone como una premisa de partida, ¿no? Y a partir de ahí hay un proceso de investigación, entiendo, con estas personas que forman parte. Pero hablas también de que hay un momento de exposición pública en mayo en Tenerife. Solo como pregunta, o sea, ¿vislumbras qué tipo de cosa se presenta en mayo? ¿Es simplemente el recorrido de la investigación o lo imaginas, quiero decir, aunque no sepas exactamente el cuerpo que tenga? O sea, ¿imaginas qué clase de cosa estáis fabricando? No sé si me entiendes. Sí, lo imagino, pero no lo veo todavía, ¿eh? O sea, como que lo imaginamos en realidad, porque Isabela y yo estamos en esto a pachas. Sí que hay algo que queremos hacer y es que estas personas estén en lo posible allí, físicamente allí, ocupando un teatro público y abriendo un debate y una conversación que tenga que ver con esto, no con otras cosas, que tenga que ver con la ética y la gestión pública de las artes vivas. También yo personalmente imagino un tipo de proceso en el que se incorpora a otras personas y que además se las incorpora, se las invita desde el cuerpo. Es decir, por ejemplo, lo hablaba con Sabela y con el resto, con Alina Folini en Arqueologías del Futuro hace 2 diciembres, hacíamos unas prácticas como de calentamiento con el cuerpo antes de entrar al diálogo, que eran muy bonitas, ¿no? Entonces, sí que imagino algún tipo de práctica, o sea, que no solo tenga que ver con porque estábamos diciendo, ¿no? El sistema es eminentemente logocéntrico, ¿no? Estamos todo el rato en la palabra cuando nosotros trabajamos con el cuerpo. Entonces es como, bueno, ¿cómo podemos activar una práctica que se ocupe de las éticas, pero desde una práctica de cuerpo y movimiento? Entonces también imaginamos algo por ahí y sobre todo que imaginamos un lugar de concreción y de cristalización que se parece un poco como al filtrado por decantación del oro o de los minerales preciosos cuando se filtran por terrazas ¿no? o por un tamiz, en el sentido de no estar abriendo mucho y no generar y producir mucha información, sino de poder ir estrechando y profundizando en los hilos para llegar quizá a una pregunta, quizá a un elemento, ¿no? Pero bueno, plantearlo también como un reto a ese nivel, que todo esto que planea por aquí en un nivel como muy aéreo de pensamiento,
pueda bajar al cuerpo, ¿no? Y como en la pirámide también de Tomás y Sofía, el desenterrador de palabras, pues pueda pasar de lo cultural a lo psicológico, a lo orgánico, a lo mineral, ¿no? Como que llegar a una ética mineral del asunto, ¿no? Por ahí. Con muchas ganas de, supongo que de alguna manera nos iremos enterando, ¿no? De cómo va ese proceso. O sea, sin duda interesante, necesario, ¿sabes? Y cuantos más también procesos de este tipo se empiecen a dar, también más concisas van a ser los puntos de encuentro, ¿no? Creo que tenemos que hacer una pausa de unos 5 minutos, si os parece bien. Rui, ¿quieres comentar algo? Bueno, traemos un poco la aportación de Rui Torriña, que decía que, digamos, el leitmotiv del Guidance de 2021, que finalmente no se realizó, era aquello de Spinoza de ¿qué puede un cuerpo? Y que, por lo tanto, decidieron precisamente, ya que el cuerpo no iba a estar presencial, es decir, anular la posibilidad de la digitalización de ese festival, ¿no? Y suspenderlo temporalmente hasta el año que viene, la misma pregunta, ¿no? De ¿qué puede un cuerpo? Y en relación a lo que decías tú de Santiago Albarrico, con lo de que hemos de recaer al cuerpo, ¿no? En vez de estar como en fuga todo el rato de sí mismo, ¿no? Sino volver a él. No, si no queremos hacer una pausa, no la hacemos, ¿eh? Quiero decir, por mí todo bienvenido. Como queréis. Yo decía, como llevamos 2 horas y media, quizás hacemos 5 minutos, podemos volver a esta misma posición con cualquier cosa que queramos aquí volver a compartir, ya a lo mejor invitando a Cris, a Paula y a Fernanda a que suban, pero quiero decir, la tuya, Fátima, o cualquier otra cuestión que quede en el aire, la cogemos de primeras, si os parece bien. ¿Sí? Eso es. Gracias, Javier.